La que se ha liado con Tú me dejaste de querer. La que se ha liado. No es que solo C. Tangana deje clarísimos sus sentimientos hacia Rosalía, sino que hay un montón de mensajes implícitos fascinantes. Esta canción tiene un montón de significado. Aparte de que ya está en el top 50 global, el videoclip se filtró por WhatsApp y rondó por todos los móviles de España 4 horas antes de salir en YouTube. Esta filtración no se sabe muy bien si ha sido aposta o ha sido filtración normal. También es curioso cómo ha subido este tema 4 días después del aniversario del Malquerer de Rosalía. No sabemos si esta fecha puede ser una fecha puntual en la vida del artista. Y bueno, para quien no lo sepa, Rosalía y C. Tangana fueron pareja. Y este tema está íntimamente dedicado a ella. De hecho, en las redes sociales hasta ha habido beef. Es una historia bastante peculiar. Y vamos a hablar de todo el tema. Bueno, he tardado un poco en subir este análisis ya que he tenido otros trabajos. He estado dando clase de filtros de Instagram en Brother en Valencia. Y bueno, ya sabéis que podéis apoyar mi trabajo, este canal, etcétera, simplemente compartiéndolo o suscribiéndoos. Empecemos con la reaxis, a ver si os gusta. Como siempre, mis vídeos tienen un índice de contenidos, el cual tenéis en la cajita de información y podéis ir al contenido que os interese. La manera que vamos a narrar esto es una manera bastante lineal, al igual que el videoclip. Y vamos a ver todo lo que pasa. Que comience la reaxis de Tú me dejaste de querer cuando más lo necesitaba. Que empiece. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Empieza el tema con el madrileño tumbado en un ático de lujo. Se escucha un Rhodes al principio y no parece que vaya a haber una parte de reggaetón, la cual sí que hay y justo aparece cuando están en el avión. Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Haciendo aún más referencia al vídeo y tema de Con Altura de Rosalía. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Pucho ve como el avión de Rosalía ha despegado, igual que su carrera musical. Su pareja empieza a crecer a nivel internacional en la música y él se queda solo, con todos sus lujos, pero solo. Igual que vemos Madrid al principio, auténticamente desolada. Fijaros los pequeños detalles de cómo el semáforo se enciende al ritmo de la música. Es precioso. Bueno, ya hemos visto que nuestro madrileño se encuentra vacío, igual que este Madrid vacío. Se aburre y decide darse un paseo en su limusina, haciendo referencia al vídeo de Llorando en la limo. Mírame qué mono llorando en la limo. Es entonces cuando ve reflejado su pasado, una chica muy parecida a Rosalía, la cual está dando palmas y acompañado al ritmo de un muchacho que canta escuchando canciones en el móvil, igual que hacíamos todos hace 10 años. Este chico y esta atmósfera del rap de la década pasada nos recuerda mucho al videoclip del Tiempo. De hecho, el chico, el actor, es muy similar. No tengo tiempo para cramear. En el banquito vemos el típico 69 y también vemos el logo del esqueleto con la rosa de Radical. Radical es una discoteca que se encuentra en Alcalá de Henares, en Madrid, y que fue de las primeras en Madrid que trajo consigo todo lo que se estaba dando en la movida valenciana. Quizás es un guiño a Aliz, a su querido amigo y productor Aliz, que se fue hacia la ruta del bacalao en su último videoclip. Esta escena no solo transmite nostalgia a Pucho, sino a todos los que vivimos esa época del rap puro, de las calles, del sentarse en un banco a rapear, el tener fundas de Dragon Ball. De hecho, hay que recordar que a Rosalía le gusta mucho el anime, el comer fresas de chuches, porque es que en verdad están buenísimas. Joder, qué rica está. Tío, hacía que no me comía una fresa de estas muchísimo tiempo. Dios, no me acordaba de lo buenas que estaban. Nos recuerda también a pasarse canciones por Bluetooth. Y es que con la filtración es lo que ha pasado. Todos nos hemos pasado la canción a nuestros mejores amigos, nos la hemos estado pasando entre nuestros círculos cerrados y al final ha acabado en toda España. La propia filtración ha hecho que estemos dentro del videoclip, dentro de esta nostalgia que él añora tanto de estar con Rosalía. Brutal. Toma que toma. Bueno, cuando llega el madrileño, baja la ventanilla y la actriz que representa a Rosalía se gira, de tal modo que ve el poder del dinero, la fama, y lo admira, dando la espalda al antiguo C. Tangana. No es la única referencia que se hace al dinero. En el videoclip de Fucking Money Man, que es una joya de videoclip dirigido también por Canadá, la transición de la canción de Fucking Money Man hasta Dios nos libre del dinero, Rosalía pasa por una puerta donde se lee quemando el dinero.
A partir de aquí estamos en el tema de Dios nos libre del dinero, en el que Rosalía se encuentra rodeada de llamas, al igual que Pucho cuando va a grabar en este videoclip, en esta historia. Hay un momento en el que Pucho, ya después del vuelo, empieza a grabar su videoclip, su performance, lo que sea, y está rodeado de llamas. Y es justo cuando él dice: Con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. el madrileño está quemando todo su dinero, está perdiendo apuestas, loco por ella. Y es que incluso con este videoclip nos quiere decir Dios nos libre del dinero. Dios nos libre del dinero. Teniéndolo. Millones ardiendo. Con todo lo que se ha montado, da a entender de que él dejaría todas estas riquezas para volver a ese punto inicial, a esos años atrás, donde estaba él sin nada, solo con la chica, que era lo más que tenía. En verdad, Pucho parece que no escatima mucho de dinero. En la charla con Ibai, que os la dejaré abajo en Twitch reaccionando a este vídeo, él dice que en verdad lo ahorra casi todo, no suele quemar dinero, vaya. Dios nos libre de él. Como apunte, también se filtró una canción de Rosalía el año pasado, la de Haute Culture. ¡Haute Culture! Estamos ahora en el aeropuerto. El madrileño va a emprender un viaje a grabar este videoclip que hemos dicho. Como siempre, su vida está obligada a estos viajes, a ir en avión, de aquí para allá, estar en hoteles, pim pam. Aquí vemos dos referencias a dos películas, a dos peliculones, mejor dicho. La primera, Jackie Brown, de Tarantino, cuyo inicio es totalmente similar. Vemos los créditos a la izquierda y la parte de atrás está delimitada por planos verticales, unos por mosaicos de colores, mientras que en el vídeo está delimitado por carteles de una actriz. Ha habido mucha gente que dice que esta actriz tiende a ser Rosalía. Sin embargo, yo no creo que sea Rosalía. La vestimenta que lleva esta modelo es toda de luto. Es la vestimenta que hemos visto en demasiadas mujeres. De hecho, la misma actriz es una de las demasiadas mujeres de Zetangana que está llorando en el funeral o haciendo como que llora. Entonces, en mi opinión personal, Pucho está dando la espalda a esas demasiadas mujeres y se va a por otra, que es la que le ha mirado, que es la azafata, que ahora hablaremos de ella. Para terminar con esta referencia de Jackie Brown, que por cierto ya vimos en Instagram, que me podéis seguir por aquí, como esta tipografía es exactamente igual a la de Foxy Brown en 1976, de Jack Hill. Ok, la siguiente referencia es obviamente Atrápame si puedes, Catch Me If You Can, de Steven Spielberg. O sea, ambos peliculones de la Virgen. En esta película se ve Leonardo DiCaprio rodeado de mujeres. Las mujeres son azafatas, rodeado de demasiadas mujeres. Sin embargo, en este videoclip no va a ser así, pero nos da a entender que podría serlo. Sin embargo, la única que se gira a mirar a Zetangana es una azafata. Y como bien se dijo en la reacción de Penny J en Twitch, que también os la dejo abajo, Zetangana ya hizo referencia a una azafata en su freestyle. Follándome a la azafata, 10.000 pies de Madrid. Entonces, para ver esta manera de amar de Zetangana, que ya hemos visto en numerosos videoclips, que es bastante rara y difícil de entender, él da la espalda a sus demasiadas mujeres para irse con otra nueva. Sin embargo, todo eso no completa el vacío que lleva dentro. El vacío que lleva dentro sigue estando durante todo el videoclip, aunque vaya con demasiadas mujeres, porque él solo sigue añorando a una, Rosalía. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Entramos en el avión, un avión de clase alta, medio vacío, con una atmósfera muy oscura y apagada, reflejo de cómo él vivía esos viajes, en una situación de soledad y muy apagado. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Aquí hace referencia a que, tras una pelea, alguno alguna vez tiene que ceder, en plan, basta ya, cedo. Ya dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tangana ha confesado todo lo que siente a Rosalía, todo, absolutamente todo, y este videoclip es donde más lo ha hecho. Y aunque se haga el duro, le hace ser vulnerable. Yo creo sinceramente que esta escena del avión es de mis favoritas, porque solo pienso en cómo se lo debieron de pasar rodándolo. Zetangana cuenta que, claro, a los raperos les gusta sacar a su peña pues en videoclips, no sé qué, no sé cuál. Entonces, claro, aquí vemos a Javi Ruiz, que es el fotógrafo, que tiene bastante miedo a volar, a los aviones. Entonces se santigua antes de que el vuelo parta. Al Torri queriendo dormir, y el director Santos Bacana de la línea Bacanair, que me hace muchísima gracia estas referencias, me encantan, pues también hizo un cameo, pero no sale en el edit. Pone en su Instagram, joder, pues otra vez que
que es algo pero no es algo, ¿sabes? La verdad, Santos, es que te podías perfectamente hacer un Hitchcock. O sea, a mí me encantaría que te hicieses un Hitchcock, que en todos los videoclips que tú grabases, salieses como figurante, haciendo alguna cosa. No sé, a mí me fliparía. A mí me gustaría. Aparte también sale de Spanish King. Hola Pucho, ¿cómo estás? Bueno, acabo de ver el vídeo, salió sensacional. Te deseo el mayor de los éxitos y espero verte pronto. Un abrazo. Dios. Admirando a una señora muy sofisticada. Quizás eso es un reflejo del futuro de C. Tangana, ¿no? Admirando a Rosalía en la vejez. Opinión personal, ¿eh? Y llegamos a la parte que tiene un significado de la leche. Una chica, al igual que él, está en el ático del hotel. Están en la cima ambos. Sin embargo, mientras que uno está solo, la otra chica ha pasado página y está con alguien. Nice to meet you, Rosalía. Encantado de conocerte, Rosalía. Encantado. Estamos en el Hotel Riu en Plaza España, que además el mobiliario interior es igual que en el hotel. O sea, que está en el hotel, vaya. Este hotel está situado en un ala del edificio España, un edificio hiper importante en todo el centro de Madrid, que fue el edificio más alto de España hasta construir la Torre de Madrid. Este edificio, exceptuando la parte del Hotel Riu Plaza, está absolutamente vacío por dentro. Está en todo el medio de Madrid. Fue el más grande de España. Es un edificio emblemático y gigantesco que representa a C. Tangana. C. Tangana es el edificio España. Está en la cima de él, pero todo lo que tiene debajo está vacío. Nosotros solo estamos viendo el ático y le vemos con un montón de riquezas, pasándoselo bien, celebrando, tal, pero el edificio está absolutamente vacío por dentro. Aunque esté en el más alto standing, aunque esté en los 50 global, está vacío por dentro. Es muy interesante, ya que el edificio España tiene un montón de proyectos para ver qué se hace con él, porque es un edificio muy emblemático y está vacío, no se sabe qué hacer con él. De hecho, la youtuber y arquitecta Ter realizó como trabajo de fin de grado un proyecto para este edificio, para el edificio España, que también lo tenéis en la cajita de información. Sin embargo, aunque haya muchos proyectos, aunque les hagan un montón de proyectos, ese edificio sigue vacío, sigue sin llenarse. Es una bonita metáfora, la verdad. Madrid vacía, el madrileño vacío, el edificio España vacío. Durísimo. Son ilusiones, porque yo pienso en ti, son ilusiones. Ambos cruzan sus vidas. Cada uno tiene una carrera musical de éxito, pero vidas cruzadas, totalmente cruzadas. En un punto del pasado coincidieron, pero ahora están cruzadas totalmente. Cuando más te quería. C. Tangana, después de haber hablado por teléfono, parece que la noticia fue buena y se pone a celebrarlo. A celebrarlo solo. Pucho, para salir de estos sentimientos, se apoya en la música, como es obvio, ¿no? Diste la espalda. En los colegas, y aquí es cuando vemos a Aliz, a la húngara, al niño de Elche, el Caños al cajón, todo el equipo que ha participado en este videoclip, en esta música, etc. Una cosa que me encanta de C. Tangana es que, claro, sí, él es el artista, pero no hay artista si no hay equipo. Sin un director, sin un productor, un artista no es solo C. Tangana, y él lo expresa perfectamente en sus vídeos, sacando y metiendo como figurantes a sus colegas. De hecho, os he dejado también en la cajita de información una entrevista hablando del proceso creativo y de toda esta parte de estar primero rapeando en las calles hasta subir a lo más alto. ¿Cómo va eso y cómo los raperos, como C. Tangana, llevan a esa gente de confianza del principio hasta arriba y siguen con ellos? Igual que hizo De La Fuente. O sea, De La Fuente, por favor. De La Fuente, es que me encanta. Bueno, sigamos. Lo tenéis abajo, es increíble. Bueno, al empezar todo esto, oímos el sample de Los Chichos, diciendo son ilusiones. En ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Recordándole a C. Tangana incluso como si fuese una voz interior. C. Tangana está todo el rato recordando a Rosalía. Ojalá volver con ella, siempre se recuerda a Rosalía. Ojalá envejecer contigo, Rosalía. Es lo que más quiero. Y su voz interior le dice, son ilusiones, son ilusiones. Dios, qué música más triste en español. Se te fueron las ganas. El madrileño está solo otra vez. Se vuelve a reiterar una y otra vez esta soledad y este vacío por dentro.
Al final vemos la estatua de Calvo Sotelo, que no es la primera vez que aparece junto a Antón. En el videoclip de los chicos de Madrid, que tira a los chicos de maíz, que además sale comiendo palomitas de maíz. Quería hacerlo al margen de España. Está justo a los pies de esta estatua. Esta estatua representa la legitimidad política del golpe de estado de julio del 36. Sí, julio del 36. Ya que Calvo Sotelo fue un político y ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera, el cual fue asesinado a tiros una semana después de que la pasionaria le dijera que esas iban a ser sus últimas palabras o ese iba a ser su último discurso. Y entonces fue asesinado. Pero lo importante de esto es eso, lo que representa esta figura y lo que representa lo que está a su alrededor. Y qué mejor para decir esto que Ernesto Castro. Es maravilloso tanto lo que estás haciendo en ese vídeo, ¿no? Comiendo las palomitas de maíz, la referencia a Guy Debord, al mundo del espectáculo, el lugar, ¿no? Que es el lugar en el que están los tres poderes fácticos del Estado español, a saber, el obelisco de Calatrava, que es el poder inmobiliario, las Torres Kío, que es el poder bancario, y el monumento a Calvo Sotelo, que es la legitimidad política emanada del golpe de Estado de julio 36. Bien, para terminar está el tema de la mirilla. Mediante la mirilla ve la vida de Rosalía, lo que hace Rosalía, Querer cuando menos lo esperas. que ve básicamente poco, ve lo que vemos todos por las redes sociales. También ve al de la comida, rollo, pucho, no te descuides y comes, ¿sabes? Y para finalizar, por la mirilla ve a dos ancianos yendo juntos de la mano. Que es lo que él hubiera querido, ¿no? Envejecer con ella. Y con todo esto se termina esta música triste en español. Música triste pero bonita, melancólica, una canción dedicadísima a Rosalía. Como muchas que hemos visto. Bueno, ha merecido la pena tardar un poquito para hacer este análisis. Ya como bien dice el artista, es lo más que se ha escrito. Es algo muy importante para él, muy importante para todo el equipo y es digno de analizar, obviamente. Ha roto récords, está en el top 50 mundial, se ha sobrepasado. Espero que os haya gustado mucho mi análisis personal, podéis apoyarme compartiéndolo y este noviembre nos vemos en Twitch. Ya sabéis que tengo Twitch, también se llama JWibble, as always, maniga, no tiene pérdida, ¿sabes? O Julieta Wibble o Wibble o J Wibble o Antonia. A veces se me va un poco la pizza, macho, de verdad. Yo no sé qué va a ser en Twitch, pero se me va a ir bastante, no sé. Vale, espero que os haya gustado mucho. Yo he disfrutado bastante haciendo este videoclip. Me ha parecido grandioso todo lo que se ha montado, desde la filtración hasta todas las redes, todo el mundo reaccionando. Una vez más, Zetangana ha vuelto loco a toda España, una vez más. Y nada, por favor, por favor, director, quiero verte en algún, como figurante en algún vídeo, por favor. Es que hazte un Hitchcock. Todo el equipo que ha participado, Little Spain, Santos Bacana, Javier Ruiz, todos están abajo y en publicaciones de ellos. Por cierto, la pedazo artista que hace las portadas es esta de aquí. Y es maravilloso. Por favor, apoyad su arte en Instagram porque es que estoy loca. Me ha encantado conocer a esta artista. Gracias a Zetangana y a su equipo. Increíble. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Id a Twitch, que dentro de poco estaremos por ahí. Y nada, un besito a todos. Chao. La húngara para terminar. Me duele el corazón de quererte tanto. Pero... Húngara, te queremos. Niño del Che, te queremos. Os queremos a todos, joder. Vale, chao. Dejaste de querer cuando menos lo esperaba. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon, por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.